Hola, vamos a hacer una transformada de Laplace de la función que tenemos aquí, que es f de t, t cuadrado coseno de t. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser encontrar la transformada de t cuadrado coseno de t. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una función del tipo t a la n multiplicado por una función. ¿Qué tenemos aquí? Entonces vamos a ver, tenemos la transformada de una t a la n multiplicado por una función que depende de t. ¿Qué se hace cuando tenemos esta forma? Nos va a quedar una formulita que vamos a anotar aquí, que es menos 1 elevado a la n, que es la que tenemos ahí, multiplicado por la derivada enésima con respecto a s. ¿De qué cosa? De la transformada de nuestra función f. Entonces, como vimos recién acá, nuestro n va a ser 2 y nuestra función f va a ser el coseno, ¿ya? Que es este que tenemos aquí. Entonces, aplicando la formulita que tenemos aquí, vamos a llevarla a nuestro ejercicio, que nos va a quedar igual a menos 1 elevado a n, que en este caso nuestro n era 2, multiplicado por la derivada enésima, que en este caso sería la derivada segunda, con respecto a s. ¿De qué cosa? De nuestra transformada del coseno de t. Entonces, lo que vamos a tener que calcular va a ser la transformada del coseno de t. Que bueno, en realidad no la vamos a calcular porque acá tenemos un torpedo, que es una tablita que vamos a estar parados aquí. La transformada del coseno de t va a ser s sobre s cuadrado más doble d cuadrado, que vamos a anotarlo aquí con ladito. La transformada del coseno de t es s sobre s cuadrado más, y acá decía doble d al cuadrado, pero nuestro doble d es 1. ¿Por qué? Porque es una t. Entonces 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Entonces vamos a tener aquí igual menos 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, por la derivada al cuadrado, o sea, la segunda derivada con respecto a s de la transformada del coseno, pero vimos recién que la transformada del coseno va a ser s sobre s cuadrado más 1. O sea que vamos a tener que derivar dos veces esta función que está aquí. Entonces, vamos aquí a un ladito para ocupar el espacio de la pizarra. Vamos a definir nuestra función que depende de s como esta función que tenemos aquí, que es s sobre s cuadrado más 1. Vamos a calcular la primera derivada. Nuestra primera derivada con respecto a s va a ser, tenemos un cociente, aplicamos la regla de la derivada de un cociente, que es la derivada del primero, que es 1, multiplicado por el denominador, menos la derivada del denominador, que sería 2s, multiplicado por el numerador sin derivar, partido en el cuadrado del denominador. Y si lo ordenamos, ¿qué tenemos? Menos 2 por s, nos va a quedar menos 2s al cuadrado. Menos 2s al cuadrado más 1s al cuadrado nos queda menos 1s al cuadrado. Y más el 1 nos va a quedar 1 menos s al cuadrado. Y esto dividido en s cuadrado más 1 y esto al cuadrado. Ya encontramos la primera derivada, entonces ahora nos piden la segunda derivada. La segunda derivada de la función con respecto a s va a quedar de la forma: derivamos del
numerador, que nos va a quedar menos 2s multiplicado por el denominador sin derivar, que va a ser s cuadrado más 1 al cuadrado, menos la derivada del denominador, que es un cuadrado de binomio. Aplicamos la regla de la cadena. 2s cuadrado más 1 por la derivada de lo de adentro, que es 2s, y eso es la derivada de acá, y eso se multiplica por el numerador sin derivar, por 1 menos s al cuadrado. Y todo esto dividido en el cuadrado de nuestro denominador. Vamos a anotarlo así. S cuadrado más 1 cuadrado, el cuadrado de nuestro denominador. Se nos empieza a alargar un poco el ejercicio. Entonces, veamos, ordenemos nuestra segunda derivada, que va a ser ¿cuánto? ¿Qué se nos repite en el numerador? Se nos repite el menos, tenemos menos 2, se nos repite la s, y se nos repite el s cuadrado más 1. Y vamos a ver con qué lo factorizamos. Acá está una vez el s cuadrado más 1, aquí estaba 2, entonces dentro nos va a quedar una vez menos, pero con el menos de ahí se nos transforma en un más, y ya tenemos menos 2 veces, tenemos esto y el sí, entonces nos va a quedar 2 por 1 menos s cuadrado. Y acá el denominador nos va a quedar s cuadrado más 1, y esto estaba al cuadrado con el cuadrado, nos queda a la cuarta. Entonces, acá vemos que se nos repite s más 1 con 1 de acá, nos va a quedar el 3. ¿Cómo nos va a quedar? La segunda derivada con respecto a s nos va a quedar menos 2s factor de s cuadrado más 1, 2 por 1 es 2, y 2 por menos s cuadrado menos 2s al cuadrado. Esto entre s cuadrado más 1 al cubo. Va a ser igual a... ¿Se alcanza a ver? Sí. Ya. Menos 2s factor de menos 2s cuadrado más 1s al cuadrado es menos 1s al cuadrado más 3. Y esto entre s cuadrado más 1 al cubo. Entonces, vamos llegando acá casi a nuestro final. Vamos a borrar y vamos a ver que nuestro resultado es, aquí ya derivamos 2 veces, va a ser nada más y nada menos que menos con menos más 2s al cubo menos con menos 2 por 3, 6, 6s, y dividido en s cuadrado más 1 al cubo. Y aquí estaría nuestro resultado final, que es lo que estábamos buscando. ¿Ven? Que era 1 por la segunda derivada de la función. Y estaría. Espero que se haya entendido y no haberme equivocado. Nos vemos.